Entonces vamos a estar moviendo a la segunda ronda, donde vamos a estar viendo específicamente el legado de la reforma en las iglesias presbiterianas. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar, hermano Juan, hablando sobre el gobierno de la iglesia. ¿En qué cambia? Porque tenemos que recordar que Lutero era un sacerdote, ¿verdad? Y en su mente como sacerdote, lo único que conocía él era la liturgia o la autoridad papal y todo eso. Pero ¿cómo es que cambia y cómo afecta el gobierno de la iglesia presbiteriana? ¿Qué cambio se hizo? Pues, mis queridos hermanos, como hemos dicho, hay ciertos aspectos que sucedieron en ese entonces que llevaron a otras cadenas de eventos, ¿no? Y definitivamente, pues hubo también un impacto durante la Reforma, ¿no? En que, pues, sabemos que la forma de gobierno dentro de la Iglesia Católica Romana era jerárquico, ¿no? A donde el Papa era la máxima autoridad. Él dictaba lo que la gente tenía que creer y cómo conducirse. Y la gente, como hemos dicho, simplemente aceptaba, pues por como dijo nuestro hermano Jesús, la ignorancia en que vivía la sociedad en ese entonces. Pero vemos que la reforma y por lo tanto la educación, ya la gente saliendo de ese pensamiento de ignorancia, comenzaron ya a analizar, a ver que hay otras formas, ¿no? Y por lo menos puedo citar aquí a Juan Calvino. Él creía que el sistema de gobierno que él comenzó a enfatizar, que es que lo que se refiere al tipo de gobierno que habla la Biblia, utilizado, y él comenzó a utilizarlo y sus seguidores igualmente, ahí en su lugar, a donde él comenzó a establecer presbíteros ancianos dentro de la iglesia para que puedan guiar al pueblo, ¿no? Y es ahí donde la reforma prácticamente trajo otra forma de gobierno dentro de la iglesia, ¿no? A donde ya no se somete la iglesia ya más al control papal, al control de algunos, sino que ahora, por supuesto, los reformadores ya comienzan a formar, comienzan más bien a levantarse nuevos grupos, iglesias, quienes comenzaron a seguir las enseñanzas de los reformadores. Y pues aprovecho para hablar aquí un poquito sobre el gobierno presbiteriano que prácticamente fue y que es uno de los gobiernos que nosotros tenemos como iglesia presbiteriana. Pero Calvino pensaba que el gobierno de la iglesia debía ser guiado por la comunidad o el cuerpo de creyentes en el que solamente Cristo es la cabeza de la iglesia y en la que todos los miembros, incluyendo los pastores o líderes, son iguales. Así que Lutero, Calvino sobre todo, comenzó a enseñar a la iglesia que la iglesia es un cuerpo y Cristo es la cabeza. Y no es lo que se acostumbraba en ese entonces a creer, de que son los obispos, son los sacerdotes, es el Papa, es lo que ellos dictaban, pues hay que hacerlo. O sea, hubo un cambio de perspectiva, un cambio de ver la vida y sobre todo en cuanto al aspecto religioso, ¿no? En cuanto a cómo la iglesia se debía conducir, pero también cómo la iglesia debía gobernarse. Y solo para enfatizar un poco lo que es nuestra forma de gobierno representativo, nos lleva a hablar de Juan Knox, el cual fue ese protestante allá en Escocia, que y él llevó en su país las ideas protestantes y la forma de gobierno de la iglesia que él había aprendido de Calvino. Y tan pronto como él regresó a Escocia, él comenzó a predicar en contra de los abusos de la iglesia de Roma. Y en poco tiempo, pues él ya contaba con una gran cantidad de seguidores. Pues aquí vemos la oposición, ¿no? A esa forma de gobierno que existía
dentro de la iglesia en ese entonces, en la que ya vemos a Calvino y a Juan Knox hablando de otra forma de gobierno. Y vemos que pues la iglesia presbiteriana deriva su nombre de la forma de gobierno de la iglesia que se rige por ancianos a través de asambleas representativas. Y vemos la palabra presbítero, que tiene un origen griego que quiere decir ancianos, ¿no? Y es una palabra que vemos en todo en el Nuevo Testamento. Y de ahí Juan Knox fue uno de esos reformadores que sistematizó esta forma de gobierno, y de donde la iglesia presbiteriana prácticamente toma su forma de gobierno representativo, ¿no? Entonces comenzó a haber un cambio totalmente distinto a la forma de gobierno que practicaba la Iglesia Católica Romana, que era una forma de gobierno jerárquico. Y aquí vemos que ya los reformadores trajeron un cambio grande a cómo la iglesia debía conducirse y gobernarse. Gracias, hermano. Creo yo que también hay que mencionar aquí en esto, porque Calvino hizo mención de ese tipo de gobierno, ¿verdad? En donde se está moviendo la autoridad absoluta del papado hacia una autoridad más democrática, pudiéramos decir, y donde el pueblo cristiano también comprendía que la autoridad puesta en la iglesia es representativa, es simbólico, y por lo tanto no es eterno ni tampoco infalible. Y esto es importante que nosotros como iglesia también entendamos, porque debemos apoyar también a los presbíteros en nuestras iglesias en oración, ¿verdad? Y entender esta situación. Creo yo que es algo muy interesante que pasó, donde movieron ese tipo de autoridad, esa forma de gobierno, al tipo de gobierno que tenemos hoy en nuestras iglesias.